La luna colgaba pesada en el cielo, bañaba las casas de adobe de Taos con un brillo etéreo. La noche era tranquila. Solo los grillos se atrevían a romper el silencio. Era una noche típica en este pueblo del desierto alto. El aire era fresco. Las estrellas brillaban, la paz parecía cubrir la tierra, pero algo estaba a punto de cambiar. Un zumbido bajo comenzó a vibrar en el aire. Fue sutil al principio, fácil de ignorar. Muchos durmieron durante el nacimiento de la anomalía. Pero para los que estaban despiertos, una inquietud se apoderó de ellos. El zumbido se hizo más fuerte. Se abrió camino en sus oídos, sus mentes. La paz de la noche se hizo añicos. El sonido no era mecánico, era orgánico, pulsando como un latido del corazón. Algunos sintieron una presión en el pecho, una manifestación física del sonido. Otros sintieron una profunda inquietud, un miedo primario a lo desconocido. El zumbido parecía filtrarse en sus propios huesos. Era como si la tierra misma estuviera hablando, y nadie sabía lo que decía. El zumbido era selectivo, no todos podían oírlo. Aquellos que lo hicieron a menudo se encontraron con incredulidad. Les dijeron que todo estaba en sus cabezas, pero ellos sabían que no. Esto era real. Esto era más que un simple sonido, era una presencia. Los residentes afectados de Taos comenzaron a comparar notas, compartieron sus experiencias, sus miedos. ¿Qué era esta orquesta invisible tocando su sinfonía en sus oídos? El zumbido era constante, un compañero implacable. Los seguía adentro, atormentaba su sueño. La vida en Taos había cambiado. El zumbido era ahora parte de su realidad. Las noches que alguna vez fueron pacíficas ahora estaban llenas de un temor de baja frecuencia. Era un recordatorio constante de que algo andaba mal. La tranquilidad de su pueblo desértico se había ido, reemplazada por un misterio inquietante. Un misterio que resonaba en sus huesos, y susurraba cosas desconocidas. María, una artista local conocida por sus paisajes desérticos, fue una de las primeras en escuchar el zumbido. Estaba trabajando hasta tarde en su estudio, el silencio del desierto su única compañía. El silencio que anhelaba ahora estaba infectado. El zumbido se deslizó, un temblor bajo que pronto llenó su mundo. Al principio, lo descartó como un truco de la mente. El desierto era conocido por sus extrañas ilusiones, pero el zumbido persistió. Se hizo más fuerte, más insistente. Exigía ser escuchado. Quería ser sentido. Era una violación de su santuario. Un recordatorio constante y palpitante de que no estaba sola. El arte de María siempre había sido su escape. Ahora, incluso sus lienzos no ofrecían consuelo. El zumbido la seguía, su baja frecuencia, un contrapunto a la sinfonía de colores que creaba. Su arte, una vez vibrante, se volvió apagado, reflejando la inquietud que se había apoderado de ella. El zumbido se había filtrado en su alma, coloreando su mundo con tonos de gris. Se corrió la voz del zumbido de Taos. Pronto, científicos e investigadores descendieron sobre el pueblo. Llegaron armados con sus instrumentos, sus teorías. Estaban decididos a encontrar una explicación racional para la anomalía sónica. Escucharon, midieron, analizaron. Pero el zumbido seguía siendo esquivo. Sus instrumentos, tan expertos en medir el mundo que nos rodea, no pudieron captar el sonido que atormentaba a los residentes de Taos. El zumbido desafió sus explicaciones, sus intentos de categorizar y comprender. Se burló de sus métodos científicos con su sinfonía silenciosa. Los científicos se fueron, sus instrumentos en silencio. No tenían respuestas, sin explicaciones, solo más preguntas. Los residentes de Taos se quedaron solos para enfrentar el zumbido. El misterio se profundizó, la inquietud creció, el zumbido continuó. Un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Sección 5. Susurros de la Tierra, ecos de la tecnología. Abundaban las teorías sobre el zumbido. Algunos susurraban sobre experimentos secretos del gobierno, de instalaciones subterráneas que probaban armas sónicas. El zumbido, decían, era un subproducto de sus actividades clandestinas. Otros señalaron a la Tierra misma, a las placas tectónicas que se rozan entre sí. El zumbido era el lamento de la Tierra, una advertencia de un desastre inminente. Algunos incluso se atrevieron a sugerir que era extraterrestre, una señal de otro mundo, un mensaje que no podíamos entender. Cada teoría, más extravagante que la anterior, reflejaba el creciente miedo y la fascinación por el zumbido. El zumbido se convirtió en un fenómeno cultural, tema de documentales y programas de entrevistas. Era un misterio moderno que capturaba la imaginación,
pero para los residentes de Taos no era ningún misterio. Era su realidad, una presencia constante e inquietante. Un recordatorio de que algunas cosas en este mundo desafían la explicación. Sección 6. Cuentos antiguos, misterios modernos. El pueblo de Taos, una comunidad nativa americana que había vivido en la zona durante siglos, escuchó las historias con un silencio de conocimiento. Tenían sus propias leyendas sobre el zumbido. Cuentos transmitidos de generación en generación. Historias de espíritus atrapados bajo tierra, sus gritos resonando por los cañones. Los ancianos hablaron de una época en que la tierra era joven, cuando los espíritus caminaban libremente entre los vivos, pero había llegado un gran cataclismo, atrapando a los espíritus abajo. Sus gritos de liberación, decían, eran lo que ahora percibimos como el zumbido. Las leyendas hablaban de una profunda conexión entre la gente y la tierra, una conexión que había sido cortada por la vida moderna. El zumbido, creían, era un recordatorio de esta conexión perdida, un llamado a volver a una forma de vida más simple, a escuchar los susurros de la tierra. Sección 7. Encontrando consuelo en lo desconocido. María, con su arte ahora reflejando la confusión interior, buscó respuestas en la inmensidad del desierto. Caminó profundamente en los cañones, buscando consuelo en el silencio del desierto. Pero el zumbido la seguía. Siempre estaba ahí, un compañero constante. Sin embargo, a medida que se sumergía en la belleza cruda del paisaje, algo cambió dentro de ella. El zumbido, una vez fuente de miedo, se convirtió en fuente de inspiración. Comenzó a verlo no como una intrusión, sino como parte del mundo natural. Una fuerza tan poderosa y misteriosa como el desierto mismo. El zumbido se convirtió en su musa. Sus pinturas, una vez apagadas y abstractas, ahora explotaban con color y vida. Capturó la vibración del desierto, los sutiles cambios de luz y sombra. El zumbido se convirtió en un hilo que la conectaba con algo más grande que ella misma. Algo antiguo y poderoso. Sección 8. El arte del silencio, el sonido del misterio. El arte de María, una vez un reflejo de su confusión interior, ahora hablaba de aceptación, de encontrar la belleza en lo desconocido. Su obra resonó con otros que escucharon el zumbido. Vieron en su arte su propia lucha, su propia búsqueda de significado. Su estudio se convirtió en un lugar de reunión, un santuario para aquellos que buscan consuelo del zumbido. Compartieron sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Encontraron consuelo en su experiencia compartida, en el conocimiento de que no estaban solos. El zumbido, una vez fuente de división, ahora unía a la gente. Los obligó a confrontar lo desconocido, a reconocer los límites de su comprensión. Les recordó que hay fuerzas en este mundo que desafían la explicación, fuerzas que desafían nuestras percepciones y amplían nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Sección 9. Una sinfonía inconclusa. El zumbido de Taos sigue siendo un misterio, un enigma sónico que continúa desconcertando a los científicos y cautivando la imaginación. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo de maravillas, un mundo donde no todo se puede explicar, un mundo donde algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Pero quizás ese sea el punto. Quizás el zumbido no está destinado a ser entendido, quizás simplemente está destinado a hacernos escuchar, para recordarnos que todavía hay magia en el mundo, y que algunas cosas es mejor dejarlas sin explicar. El zumbido es un llamado a abrazar lo desconocido, a encontrar la belleza en el misterio, a escuchar los susurros de la tierra y la sinfonía de las estrellas. Es un recordatorio de que somos parte de algo vasto e interconectado, y que incluso en el silencio hay una historia esperando ser escuchada.